Hola, buenas tardes. Continuamos con nuestro avance para la segunda semana en el curso de Python. Bueno, acá vamos a tratar el tema de una introducción a NumPy y a Pandas, ¿no? Que es la librería que nos importa, pero que se basa en NumPy para trabajar. Entonces vamos a hacer muy gradualmente porque data de INI es un poco pesado. Si se dan cuenta, tiene bastantes columnas, son bastantes observaciones. Entonces primero, al menos esta semana 2 vamos a trabajar con elementos básicos, datasets de ejemplo, ¿no? Para manipular, ¿no? Y poco a poco construir lo que es nuestros gráficos con el MEF, ¿no? Que sería el final, el objetivo del curso, ¿no? Trabajar con con un data que tiene, ¿no? Varias columnas y es varias filas, varias, mil observaciones, ¿no? Y también a medida que vayamos juntándolo, ¿no es cierto? El data del año X con el año anterior o con el año posterior, podamos observar que va a crecer nuestro data, pero al menos creo que para aprender necesitamos un poco ¿no? de los elementos básicos que los vamos a ver con estos ejemplos. Entonces, semana 3 semana 4 sí vamos a acercarnos cada vez más y más, ¿no? Al data real, ¿no? Tenemos que trabajar en este curso. Bueno, vamos a empezar este pequeño video con NumPy. NumPy es la librería que construye pandas, ¿no? Que trabaja con... en sí, ustedes les enseñé lo que son los arrays, ¿no? Pero también existe, trabajemos con Panda, trabajemos con NumPy, tiene sus propias estructuras, es decir, Python tiene un tipo de cierta clase de objetos y las librerías con las que trabajemos tienen también sus clases de objetos. En este caso, la librería NumPy tiene un objeto que se llama NDArray, ¿no? Que está optimizado para matemáticas, ¿no? Porque en Python ordinario se hacen operaciones aritméticas, pero se hacen de una forma, digamos, que consume mucha memoria, ¿no? O no es óptimo, ¿no? O no lo entendemos, pero con NumPy sí lo vamos a entender, va a ser mucho más intuitivo. Entonces, este paquete tienen que instalarlo, ¿no? Ya sabemos cómo instalarlo. Activamos el environment, ¿no? Activamos el environment que teníamos que activar. Ya. Vamos a ver. Ya listo. Entonces, suponiendo que ya lo tienen instalado, el NumPy, tienen que importarlo a Python, ¿no? ¿Cómo se hacía esto con el comando import? Import, en este caso NumPy as np, ¿no? Que es una convención. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo use NumPy voy a tener que poner np. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a introducir una lista. ¿Qué cosa es una lista? Una lista es una colección de objetos cualesquiera en Python que están unidos, separados entre comas y cerrados entre corchetes, ¿no? Entonces, es el objeto más sencillo en Python, ¿no? En este caso, esta lista contiene números enteros y números racionales, ¿no? En este caso 18.2 o con decimales, ¿no? Que le decimos. Entonces aquí vemos, lo vamos a introducir. Esto se va a llamar un ejemplo de una lista, ¿no? Sencillo de entender. Entonces, ¿qué me permite trabajar NumPy? NumPy nos permite trabajar con operaciones aritméticas, algebraicas, con estas listas de una forma mucho más extensible. Y también cuando juntemos varias listas y formemos matrices, sí se va a poder trabajar con estas matrices de forma más intuitiva que con Python puro. Ahora vamos a trabajar, por ejemplo, acá con el primer objeto de NumPy, que se llama el array, ¿no? Como les dije acá, ¿no? El NDArray. Entonces esta lista la voy a convertir en array, ¿no? NumPy array. ¿Cómo se hace eso? Con este comando, ¿no? Esta función, perdón, esta función que le aplicamos a la lista de ejemplo. Entonces np es, ¿no es cierto?, la librería NumPy. Punto array. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que dentro del paquete NumPy, ¿no? Que lo estoy llamando np, ¿no? Le estoy poniendo este sobrenombre, voy a seleccionar la función array. Entonces eso es lo que quiere decir este puntito, ¿no es cierto? Porque es como si no es dentro, dice, no, dentro de NumPy solo trabaja con array. Ya, todo esto es el nombre de la función np.array, donde se aplica a una lista y me tiene que crear un objeto de NumPy, ya, entonces, que se llama array ejemplo.
A ver, lo vamos a correr y vamos a ver qué forma tiene un array. Entonces acá nos dice, ¿no? ¿Qué cosa era array ejemplo? Ya no es una lista, ¿no? Ya es un array, ¿no? Que tiene estas características, ¿no? Entonces acá también justamente lo que les mencionaba, NumPy nos permite trabajar con matrices. En este caso nos va a permitir trabajar con a lo MATLAB. No sé si ustedes tienen experiencia en este programa MATLAB, que es el que generalmente se usa en los cursos de ingeniería. Entonces, para los que trabajan con ingeniería y resuelven bastantes problemas con matrices, necesitan esta librería sí o sí, ¿no? La NumPy. Entonces, yo solo acá voy a trabajar lo básico de NumPy, ¿no? Porque en base de eso también va a entrar pandas, y después con los siguientes videos vamos a trabajar solamente pandas, ¿no? Y vamos a escoger lo que solo nos sirve de NumPy. Acá, ¿cómo podría yo trabajar una matriz en Python? Entonces, una matriz, ¿qué cosa es? Es una lista, ¿no es cierto? Les había dicho que una lista es cualquier objeto de Python que vaya entre corchetes y sus elementos estén separados por comas. En este caso es una lista de listas, ¿no? Esta lista tiene como dos elementos que son dos listas, ¿no es cierto? Estas dos listas de acá, que serían en este caso las filas, ¿no? Dos filas. Entonces, esta es una matriz, ¿no? ¿Ya? Y nuevamente, ¿cómo lo transfiero esta matriz, ¿no? a NumPy? Con este comando, np-array. Entonces, creo el objeto matriz ejemplo igual, NumPy, array, a ver, transfórmalo a así como está, es todavía una lista, ¿no? Que contiene dos listas. Pero lo voy a transformar a una matriz, digo, lo voy a arreglar, ¿no? A un formato rectangular, tabular, usando la función array de NumPy. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces ustedes ven, se ha partido, ¿no? Lo que tenía era una sola recta, se ha partido en dos y me dice que esto ya es una matriz. Entonces vamos a ver, acá tiene un carácter que se llama shape, ¿no? ¿Qué cosa nos dice este shape? Este de acá. Shape nos dice el tamaño de la matriz. Entonces, ¿cómo era el tamaño de la matriz? Número de filas por número de columnas. Entonces esto nos dice que es una matriz de 2, ¿no? Acá estamos viendo 2 filas y 4 columnas, es decir, 2 por 4. Ya. Entonces, Python no trabaja con matrices directamente. Entonces, cuando yo también puedo operar no solamente matrices, no sé si se acuerdan un poco de álgebra, también se opera entre escalares y matrices, ¿no? Escalares, ¿qué cosa es? Sería un número cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a esta matriz le quiero multiplicar un 5, ¿no? O lo quiero sumar a otra matriz, ¿no? Lo quiero, digamos, transponer esta matriz. Entonces, todas las operaciones que hemos hecho con matrices, que si recordamos el curso de matemática básica de la universidad, se hacen con Python. Entonces es por eso que también esta herramienta es poderosa, ¿no? Porque también en base de esas operaciones se construyen muchos modelos como regresión lineal, ¿no? Bueno, entonces voy a crear otra matriz 2. Ya hemos visto cómo se crea, ¿no? Se crea con el array, ¿no? Entonces con este array de NumPy creo otra matriz para NumPy. Digamos que sea este, ¿no? 1, 2, 3, ya esta matriz, ¿no? De ejemplo. Ya. Vamos a crear esta matriz de ejemplo. Ya, ¿cómo es esta matriz? Vamos a poner matriz 2. Ya es esta de acá, para que lo vean más claro. Esta matriz 2 de ejemplo. Hay también mencionarles que cuando yo pongo en puntito algo, o sea, es muy diferente que ponerlo uno solo. En otras palabras, vamos a hacer acá. Este 1, ¿no es cierto? Es un número entero, ¿no? Eso conocemos. Pero cuando yo pongo 1 punto algo, 1.0 es muy diferente para un ordenador. Entonces esto se llama un entero, ¿no? Esto se llama un float. ¿Qué es un float? Es un número que tiene una cantidad de decimales asignados en la memoria. Como saben, las computadoras trabajan con un número, una capacidad finita. Entonces lo que conocemos aproximación, ¿no? Les decimos, ¿no? En el lenguaje cotidiano. Entonces no te va, por ejemplo, si hay decimales muy grandes, una computadora no te va a botar todos los decimales, no solo te va a botar la cierta cantidad de decimales que tú le has asignado a que vote de acuerdo a su memoria. En este caso, ¿cómo sabe una computadora que tiene que asignar memoria para guardar decimales?
lo sabe cuando tú le indicas que estás trabajando con floats, es decir, con números con decimales, ¿no? Con números racionales o irracionales, ¿no? Pero cuando le pones solito sin punto, la computadora sabe que son enteros, entonces no asigna ningún espacio a la memoria para decimales. Entonces, esto en el curso básico de Python sí también se discute un poco esta diferencia, porque va a haber errores, bueno, al menos en nuestro caso no, pero cuando ustedes digan, ay, puede haber que hay unos errores porque están queriendo sumar, digamos, estos dos. Entonces, cuando yo sumo, por ejemplo, 1 más 1.0, esto me tiene que dar, ¿no es cierto?, 2, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien escribe un programa, ¿no es cierto?, y lo define a una variable como entera, y por situaciones X lo quiere sumar con otra variable que es un número float, ¿no?, un número real. El resultado, ¿cuál era? Ustedes ven, es un número real. Pero ¿qué pasa si esa persona asume que el resultado era un número entero? Entonces va a haber errores en su programa. Y son cosas que, bueno, mira, tiene sentido porque, mira, nos está dando, el resultado es correcto, ¿no? O sea, matemáticamente 1 más 1 es 2, ¿no? Pero acá nos está dando 2.0. Es decir, que si yo el resultado entre un número entero y un float le pongo como entero, va a ser matemáticamente igual, no va a cambiar, pero a nivel de programación, a nivel de computación, sí va a haber error, ¿no? Entonces, cuando vean 1.0 o 2.0 o 1 punto, se refiere que estamos trabajando con floats, ¿no? Que para que lo entiendan mejor, son números reales, no números que tienen decimales. Así, por ejemplo, este 1.0 tiene un decimal, ¿no? Pero no es igual a un número entero, ¿no? Que es el 1, el menos 1, el menos 2, ¿no? Con su signo o sin su signo. Ya, entonces esta matriz lo voy a sumar él mismo, ¿no? Lo voy a sumar esta matriz 2. Entonces vamos a ver, o voy a crear otra matriz mejor, ya. Voy a crear otra matriz de ejemplo para que veamos. Si se acuerdan, la suma con matrices, si se acuerdan, es elemento elemento, ¿no? Es sencillo. La multiplicación es un poco, vamos a ponerle acá menos 1 punto, coma, menos 2 punto, menos 3 punto. Entonces habíamos dicho una matriz que es para Python, la matriz es dos listas, ¿no? Dos listas que se unen dentro que están, es dos listas, entonces acá faltaría, ¿no es cierto?, un corchete más. Listo, a ver, dos listas, ¿no es cierto?, que están contenidas dentro de una lista grande. Vamos a poner 2.0, 4 y 4.0, no, 4 punto y 7 punto. Ya, entonces acá tengo matriz 3. Ahí, acá ve. Falta, dice cerrar. Ve, acá me he olvidado, un corchete me olvidé. Para que entre como matriz 3. Entonces, vamos a sumar estas matrices que lo estamos haciendo con NumPy. Entonces, ¿qué me da? ¿No es cierto? La suma de matrices. La suma de matrices te tiene que dar. Entonces, vamos a imprimir todavía la matriz 3, ¿ya? Para que lo vean. Esta era la matriz 3, ¿no? Y esta era la matriz 2. Ya, estas dos matrices. Entonces suma elemento a elemento. Entonces, menos 1 más 1, 0, ¿no? Resultado de acá. Menos 2 más 2, 0. Menos 3 más 3, 0. Entonces eso es, ¿no es cierto?, que las matrices se acuerdan, se suma y se resta elemento por elemento. Ahora también hay la multiplicación de matriz. Bueno, acá NumPy trabaja con la multiplicación de matrices, pero hay una que es elemento por elemento, es decir, lo va a multiplicar el 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6, el menos 1 con el 2, el menos 2 con el 4 y el 3 con el 7. No es esa la multiplicación de matrices, ¿no?, que también se puede hacer, pero no les he puesto un ejemplo porque ya es irnos un poco más, ¿no? Pero se puede hacer también con NumPy. Entonces, acá por ejemplo, lo que ven, está multiplicando el elemento por elemento, ¿no? Menos 1, 1 por menos 1, menos 1. Acá, ¿qué sigue? 2 por menos 2 por 2, menos 4. Menos 3 por 3, menos 9, y así, ¿no? Entonces, no es la multiplicación de matrices a la que estamos acostumbrados, sino es una multiplicación elemento por elemento. Ya, luego hay multiplicación por escalares, es decir, por números. En este caso, la multiplicación por escalares es con doble. Vamos a ver, multiplicamos esto de acá, es con doble asterisco. A ver,
¿Ve? Es con doble asterisco. Entonces, ¿qué hace la multiplicación por escalar? ¿No es cierto? Esta era la matriz, vamos a poner la matriz original ya acá. Matriz 2. Ya esto le voy, era esto, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A esto le voy a multiplicar el escalar 0.5. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre, no, perdón, ve acá, acá lo que está ocurriendo es no, acá me he equivocado, acá hay un error. La multiplicación por escalar es con un solo asterisco. Lo que está ocurriendo con 2 es generalmente el 2 asteriscos es exponente, es decir, le está elevando a la 0,5, que es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. ¿Se dan cuenta? Por eso al 4 lo está convirtiendo en 2, entonces lo está elevando a la 0,5, que es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. La multiplicación por escalares es más sencilla, ¿no? Es así, solo con un asterisco. Entonces, ya, al 1, ¿no es cierto? Que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, al 1, la mitad, ¿no? Al 2, la mitad, 1. Al 3, la mitad, 1.5. Al 4, la mitad, 2. Entonces, este escalar 0.5 entra, ¿no es cierto?, a cada elemento de la matriz. Ya, entonces ahora vamos a entrar a lo que es seleccionar un poco de lo que es cortar este data, ¿no? Pero creo que no, esto mejor lo vamos a ver ya en pandas, que sí vamos a trabajar ejemplos así cortitos, cortitos para lo que se hace manualmente, digamos, filtrar el data, ¿no? O sea, yo le pongo, ¿no?, a una columna o a una matriz, le digo, ¿no?, extráeme la fila 1, como hacíamos, ¿no es cierto?, en R, ¿no? Solo que a medida que vayamos, o sea, a medida que nuestro ejemplo pequeñito vaya creciendo y se haga un ejemplo más grande, vamos a usar medios que ya no van a ser manuales, ¿no? O sea, ya no vamos a tener que tipear el nombre de la columna, ¿no?, por ejemplo, o el nombre de la fila, ¿no?, el índice de la fila para ubicarlo, sino vamos a usar formas de recorte que dependan ya con funciones un poco más especializadas para este punto. Entonces, hasta aquí sería nuestro pequeño repaso de NumPy.